Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes para traer la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de la unción. Hemos tenido dos programas anteriores hablando de la unción, pero hoy continuamos con el mismo tema y vamos a estar hablando cómo la unción, ¿verdad?, se puede manifestar en nuestras vidas y cómo podemos crecimiento en niveles de unción. ¿Cómo podemos crecer en niveles de unción? Es curioso, ¿verdad? La vida de David, por ejemplo, cómo David fue ungido por el Señor para ser rey de Israel. Sin embargo, eso no significa que inmediatamente llegó a obtener la corona. Sencillamente siguió siendo el dulce cantor de Israel, el pastor de las ovejas, todavía continuó su formación y su crecimiento espiritual, pero a medida que él se acercaba a Dios, tenía comunión con Dios, había un crecimiento en niveles de unción. Vengan conmigo, por ejemplo, a la palabra que dice en Samuel 16:7, dice así: pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así que Dios mira el corazón. ¿Por qué Dios escogió también a David? Lo ungió de una manera tan tremenda y David comenzó en un crecimiento espiritual poderoso. Dios no mira la apariencia, Dios no mira la riqueza, Dios no mira el nivel intelectual de una persona. Cuando Dios pone sus ojos en una persona, Dios mira lo que está dentro y va depositando más y más y más en esa persona. Dios quiere escogerte a ti porque Dios te ha escogido. Tenemos la unción del Santo y la unción del Santo permanece en nosotros. Pero podemos crecer en niveles espirituales, pero Dios está mirando el corazón. Dios te ha escogido a ti, Dios está mirando tu corazón. Dios quiere depositar más en tu vida. Así que Samuel fue a ungir a David para ser el futuro rey de Israel. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira más adentro. Mira lo que hay escondido, mira las motivaciones, las intenciones, ¿verdad? Los pensamientos de nuestros corazones. Y Dios sabe verdaderamente cuando hay un hombre y una mujer que verdaderamente le aman, quieren servirle, tienen motivaciones correctas y pensamiento correcto. Hay quien puede quizás inflar o tratar de imitar, ¿verdad?, la unción, como muchos lo han hecho, pero sencillamente no podemos tener un altar imitado, ni un fuego imitado, ni una unción imitada. Al final, las personas van a ver cuando hay algo genuino, ¿verdad? Cuando hay algo genuino. Sabemos la diferenciación entre una prenda verdadera y una prenda genuina, ¿verdad? Una prenda genuina, verdadera y una prenda falsa, perdón, una prenda falsa. Sabemos distinguir entre una y la otra. Primera de Samuel 16:13 dice así: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y fue a Ramá. Qué interesante. Pasaron todos los hermanos de David, pero el Señor tenía sus ojos sobre David. Conocía las motivaciones, las intenciones y estaba preparando a David aún desde la niñez. Estaba preparando a David porque había visto el Señor a David, el Dios que nos ve. El Dios que nos ve, muy importante. Qué interesante porque David comenzó a crecer en niveles de unción. Dice aquí que el cuerno de aceite fue derramado sobre él. El Señor permitió que la unción viniera aún en medio de sus hermanos. Sus hermanos iban a ver quién era verdaderamente el ungido de Dios, lo iba a mostrar. Y el Espíritu del Señor vino desde aquel día en adelante poderosamente sobre la vida de David. Eso no quiere decir, como les decía, que David inmediatamente comenzó una labor tremenda ya como el rey de Israel, sino que sencillamente tuvo que continuar en su crecimiento espiritual. 3 veces fue ungido David. Curioso, ¿verdad?
crecimiento. Vamos caminando de gloria en gloria, de paso en paso, de escalón en escalón, para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Crecemos también en niveles de unción. Crecemos en niveles de unción a medida que nos acercamos a Dios, a medida que dependemos de Dios, a medida que, verdad, oramos y buscamos su presencia, la anhelamos, le amamos a Él. Hay un crecimiento en niveles de unción. Yo creo que no debemos quedarnos, ¿verdad?, sencillamente con el saber que somos ungidos porque tenemos el sello del Espíritu y el Espíritu Santo habita en nosotros, está por nosotros, como yo les dije en programas anteriores, trabaja a través de nosotros, vive en nosotros, está por nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. No solamente por eso, sino también porque el Señor quiere que crezcamos en esos niveles de unción, en el conocimiento de la presencia del Espíritu, en esa presencia tangible y manifiesta del Espíritu, para manifestar lo sobrenatural en medio nuestro, para que otros puedan ver a través de nuestras vidas el fruto del Espíritu, una vida consagrada, una vida entregada, y que una vida de servicio, ¿verdad?, y de acción con una asignación determinada pueda ser útil para el servicio de los demás. Así que David fue ungido en 3 ocasiones diferentes. Esta primera ocasión en primera de Samuel 16:13, y en otras ocasiones una segunda donde fue ungido para reinar sobre Judá, y una tercera unción fue depositada sobre él por el profeta Samuel cuando fue a reinar sobre Israel. En 3 ocasiones diferentes, David fue ungido. Esto nos habla de crecimiento espiritual. Esto nos habla de, según la asignación y la misión que tengamos, así será el nivel de unción que Dios tiene que depositar sobre nosotros para poder llevar a cabo la tarea o la asignación que tenemos. Mayor territorio, mayor expansión, ¿verdad? Mayor posesión de las cosas en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por lo tanto, dice la palabra que en 3 ocasiones fue ungido David. Bueno, y Eliseo, ese tremendo siervo del Señor, también creció en niveles espirituales, ¿verdad? Y en niveles de unción. Vemos el llamado de Eliseo, hablábamos en otro programa acerca de Eliseo, cómo su llamado fue trascendental, cómo él dejó absolutamente todo, aunque era un muchacho rico, ¿verdad? En aquella época, bastante pudiente, su familia, sin embargo, lo dejó todo, dejó sus 12 yuntas de bueyes, dejó su tierra, su familia, por servir y por seguir el llamado del Señor. Indiscutiblemente que Samuel tenía un llamado profético, ¿verdad? Y ese manto profético también fue puesto sobre su vida. Era un joven favorecido, número uno, ¿verdad? No solo porque fue favorecido materialmente en el lugar en que nació y vivió, sino favorecido porque la unción y el llamado del Señor estaba sobre su vida. Así que él creció también en niveles de unción cuando comenzó a seguir a su mentor y a su padre espiritual, Elías. Indiscutiblemente que la mentoría de Elías ayudó mucho a, ¿verdad?, Eliseo. La mentoría de Elías ayudó al crecimiento espiritual de Eliseo, pero también Eliseo era un joven que supo respetar esa mentoría, supo honrar esa mentoría, y también él pudo entender lo que era la paternidad espiritual. Le llamó padre mío a Elías, sabía respetar, honrar esa paternidad y esa mentoría espiritual. Una de las cosas hermosas en la vida de Eliseo es que Eliseo fue un joven fiel, un joven obediente, un joven que se pudo someter a la autoridad espiritualmente hablando, una autoridad genuina de Dios, ¿verdad? Se sometió para su propio crecimiento espiritual. Y Elías lo llevó por jornadas de fe, por jornadas de crecimiento en cuanto a la unción, y en cuanto al ministerio y en cuanto al nivel profético de la propia vida de Eliseo. Eliseo permaneció fiel a Dios en medio de una apostasía moral, espiritual que estaba sobre la nación de Israel. Y a pesar de las condiciones antagónicas con las cuales tuvo que
tuvo que enfrentar en su vida. Sin embargo, su fidelidad y obediencia a Dios y a su mentor espiritual permanecieron. Elías se mantuvo enseñando a Eliseo, y Eliseo se mantuvo fiel a esas jornadas que Dios, ¿verdad?, permitió en la vida suya y que Elías lo llevó. Qué interesante. Jornadas en el crecimiento espiritual de su propia vida. Así que muy importante, 4 jornadas impresionantes donde Elías tomó a Eliseo para llevarlo a un conocimiento más grande y más poderoso. En primer lugar, vamos a ver, y vengan conmigo por favor a la palabra del Señor en Segunda de Reyes 2 del 1 al 14. Vamos a estar viendo las jornadas de fe, las jornadas de crecimiento espiritual, las jornadas de crecimiento en los niveles de unción en la vida de Eliseo y cómo Elías, ¿verdad?, de una manera magistral sabía enseñarles, no de una manera impositiva, no de una manera, pudiéramos decir, con un régimen dictatorial, como un líder dictatorial, no, al contrario, como un líder que sugiere, que anima, que exhorta, que sabe llevar a aquellos que siguen a un crecimiento espiritual, a desear, a anhelar. ¿Qué había en Elías que motivó a Eliseo a anhelar lo que Elías tenía? ¿Qué había en Elías que motivó a Eliseo, ¿verdad?, anhelar con todo su corazón y con toda pasión la unción de Dios? Porque lo que anhelamos, la unción que anhelamos, la unción que respetamos en otros, esa la atraemos. Y es importante esto, queridos hermanos. Cuando anhelamos las cosas de Dios o vemos en otros que sirven a Dios con integridad, con interés, son siervos genuinos del Señor, y anhelamos eso para bien, ¿verdad? Anhelamos eso con todo corazón, que Dios nos pueda usar de igual manera y aún mayor. Pues sencillamente, queridos hermanos, esa unción que respetamos, esa unción que honramos en otro, esa unción que también anhelamos, ¿verdad?, porque deseamos servir al Señor con la misma integridad, la misma fidelidad, la misma pasión y el mismo fuego, es la misma unción que atraemos. Muy importante esto. Bueno, vamos a leer Segunda de Reyes 2 del 1 al 14, las jornadas en el crecimiento de la unción y el crecimiento espiritual del propio Eliseo. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Qué interesante. Eliseo se podía haber quedado en Gilgal, pero sin embargo no se quedó en Gilgal. Elías le dijo: si tú quieres te puedes quedar ahí, ese es un lugar importante, Gilgal. ¿Qué había ocurrido en Gilgal que era importante? Bueno, la circuncisión. La circuncisión, ese es el primer paso, ¿verdad?, para entrar y ser separado, apartado como pueblo de Dios. La circuncisión, que en aquel tiempo era el corte del prepucio del hombre, pero esto significaba la separación, ¿verdad?, como pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba separado, tenía una señal física en su cuerpo de que estaba separado, apartado, consagrado para Dios, como pueblo especial de Dios. Hoy, por supuesto, no necesitamos la circuncisión física, ¿verdad? Hoy personas que todavía lo hacen, pero no lo necesitamos como una señal de pacto, como una señal de separación, ¿verdad? Una señal de separación como pueblo exclusivo de Dios. No, la circuncisión ocurre en el corazón, como decía Pablo, ¿verdad? El Señor tiene que cortar, que hacer una circuncisión en nuestros corazones para separarnos. Y esto es una nota distintiva de que somos pueblo de Dios, separado, consagrado para Él. Bien, ahí ocurrió la circuncisión en Gilgal. En Gilgal ocurrió la Pascua, el comienzo de todo. La primera Pascua había ocurrido ahí en Egipto, pero esta es la Pascua cuando ellos llegaron a la tierra prometida, el primer lugar donde celebraron esa primera Pascua en la tierra ya prometida fue Gilgal, porque la Pascua nos habla de redención, la Pascua nos habla de liberación, la Pascua nos habla de salvación. Estos son los primeros pasos en la vida cristiana, ¿verdad? Cuando la sangre de
Cristo nos limpia de todo pecado, cuando somos redimidos, cuando somos liberados y salvados por el poder de Dios. También Gilgal nos habla de las piedras conmemorativas. Cuando el pueblo pasó el Jordán, ¿verdad? Que poderosamente lo pasó en seco, donde los sacerdotes pusieron el pie llevando el arca del pacto encima de sus hombros para pasarla al nuevo lugar. El Señor le mandó a Josué que tomaran piedras, 12 piedras del río y las pasaran al otro lado. Y cuando eso ocurrió, pusieron y levantaron un monumento conmemorativo para las futuras generaciones, para decirle a las futuras generaciones que Dios había sido bueno y que ellos habían podido pasar el Jordán en seco, que algo sobrenatural había ocurrido, para testimonio poderoso, porque debemos aprender a levantar monumentos conmemorativos, testimoniales de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para las futuras generaciones. Ese es Gilgal. Gilgal es el lugar de redención, de salvación, el lugar de separación, de consagración, pero también el lugar de testimonio. Levantamos piedras conmemorativas para futuras generaciones de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el primer paso en la vida cristiana. Eso es lo primero que empieza a ocurrir en toda vida cristiana. Somos sellados con el Espíritu, apartados por el Señor, circuncidados en nuestros corazones, redimidos por la sangre del Cordero, y tenemos un testimonio de lo que el Señor maravillosamente ha hecho en nuestras vidas. Elías le dijo a Eliseo: si tú te quieres quedar ahí, está bien, perfecto, no hay problema. Los primeros pasos de la vida cristiana, el sello del Espíritu. Pero Eliseo, muy sabiamente, que conocía a su Señor, a su Padre espiritual, le dijo: vive Jehová y vive tu alma, en 2 Reyes 2, versículo 2, que no te dejaré. No te voy a dejar, yo quiero más, yo quiero más, yo no me quiero quedar en Gilgal, yo quiero algo más. Y yo creo que todo cristiano debe anhelar algo más. Ahí no me voy a quedar, yo no me voy a quedar en los primeros pasos de la vida cristiana, aunque son gloriosos, maravillosos, ¿verdad? Nos habla de tantas cosas hermosas, como les dije, pero no me quiero quedar en ese primer paso. Yo quiero continuar, yo quiero algo más. Hay personas que no anhelan absolutamente nada, ahí se quedaron estancadas como bebés espirituales. Eso no quiere decir que no son salvos, sí. Pero hay algo más que solo la simple salvación. Queremos una vida de servicio, una vida de poder, una vida sobrenatural, una vida de santidad, una vida de crecimiento, una vida de entrega, de consagración. Bien, dice la palabra que descendieron pues a Betel. Llegaron a Betel. Dice en el versículo 3: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Qué poderoso. Eliseo en su corazón sabía que quizás el tiempo ya de Elías estaba terminando y quería aprender más de su maestro. A lo largo de la vida de Eliseo, su maestro le enseñó estas 4 jornadas importantes, pero ya al final, antes de partir, era como un recordatorio quizás de estas 4 jornadas. Era como recordarle: esta es tu propia vida en Cristo, esta es tu propia vida en Dios. Y así el Señor hace con nosotros, nos va llevando de jornada en jornada, de paso en paso, de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento. En el versículo 4, así que llegaron a Betel, así, y los profetas le hablaron, ¿verdad?, a Eliseo, y Eliseo comentó: llegan a Betel. ¿Qué es Betel? Betel, casa de Dios y puerta del cielo, lugar de comunicación. Recordamos, ¿verdad?, a Jacob, que estuvo allí en Betel y que el Señor se manifestó con una escalera donde el cielo, ¿verdad?, en las huestes espirituales de Dios descendían y subían, porque Betel es el lugar de encuentro. Betel es el lugar donde tenemos comunión. Betel es el lugar de recibir, es el lugar de intimidad, es el lugar donde se conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Qué bueno, porque Cristo vino del cielo para llevar a la tierra, para
llevarnos de la tierra al cielo, ¿verdad? Una comunicación tremenda, es donde la manifestación de Dios viene sobrenaturalmente sobre el hombre, donde Dios se comunica con el hombre y tiene un encuentro con el hombre, así como el hombre debe tener un encuentro con Dios. Betel, casa de Dios y puerta del cielo, es donde todo creyente tiene que aprender a buscar en intimidad, en comunión, en un encuentro. Qué importantes son los encuentros. Dios se quiere encontrar con nosotros. Lo sobrenatural nos quiere sobrecoger, lo sobrenatural nos quiere envolver, la gracia y el poder de Dios nos quiere llenar. Necesitamos esos tiempos de comunión, de oración, esos tiempos de intimidad, encerrados ahí en el lugar secreto, porque dice la palabra que cuando tú vayas a orar, enciérrate en el closet, enciérrate en el lugar secreto, y Dios que ve en lo secreto, allí en la intimidad, en el encuentro, luego te recompensará en público. El tiempo personal de oración y de comunión, el tiempo de conocer a Dios, donde el cielo se une con la tierra y la tierra se une con el cielo. Betel, lugar de intimidad. Bueno, miren lo que sucedió cuando llegaron a Betel. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. Si tú quieres, quédate en el lugar de intimidad. ¿Qué mejor lugar? El lugar de intimidad, el lugar de comunión, el lugar de encuentro con Dios. Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Eliseo le dijo, yo sé que este es un lugar maravilloso, el lugar Betel, el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde el cielo se conecta con la tierra, pero no, mi maestro, yo quiero seguir, yo quiero crecer, yo quiero aún más, yo no me conformo, yo quiero ir por algo mayor, porque sé que Dios tiene tesoros tan grandes, tesoros escondidos, ¿verdad? Cosas viejas y cosas nuevas para cada uno de nosotros. Así que yo no me quiero quedar en Betel. Betel, aunque sea casa de Dios y puerta del cielo, sé que hay algo más. Queridos hermanos, siempre hay algo más. Por eso es necesario el crecimiento en niveles espirituales, el crecimiento en niveles de unción, el crecimiento en niveles de comunión, el crecimiento en niveles de santidad, el crecimiento en niveles de lo sobrenatural, las obras maravillosas, portentosas del Espíritu en mi vida y a través de mi vida. Así que llegaron a Jericó. Jericó, tercer lugar donde llegaron, Jericó. Bueno, Jericó es un lugar poderoso. Jericó es el lugar donde la fe se tiene que ejercitar, donde ya tienes que caminar por fe, donde tienes que aprender a alabar a Dios aunque no veas absolutamente nada. Jericó tenía muros impenetrables de gran grosor. Jericó era el lugar que había que conquistar, pero no era fácil conquistarlo. No se podía conquistar con el intelecto, no se podía conquistar con las fuerzas humanas, no se podía conquistar con los recursos humanos, no se podía conquistar, ¿verdad?, en las fuerzas humanas. Jericó, solamente esa muralla, ¿verdad?, podían caer por hombres y mujeres que caminaran en fe, que caminaran en fe. Así que Jericó es el lugar de ejercitar fe, es el lugar de caminar aunque no veamos, es el lugar de dar vueltas aunque no entendamos, es el lugar de conquistar por fe aunque todavía no tengamos el botín en la mano. Así que la alabanza tiene que acompañar nuestro caminar de fe. Ellos alababan a Dios, ellos confiaban en Dios, ellos caminaban en fe todos los días, por 7 días, caminando, ¿verdad? Caminando. Hubo un momento en que, por orden de Dios, Josué le dijo al pueblo, no, ahora no van a hablar absolutamente nada, ¿verdad? Es el lugar, Jericó, el lugar de guerra espiritual, el lugar de entrar a conquistar el botín, el lugar donde las puertas del infierno se van a caer, donde los muros que bloquean nuestra bendición se tienen que derrumbar, donde las cosas que se han levantado y que son obstáculos en nuestro camino, se tienen que caer por el poder de Dios, se tienen que caer por la fe tuya, por la alabanza, por la adoración, por el grito de confianza. Es el lugar de batalla espiritual. Batalla espiritual, escuchen, como dice la
la palabra espiritual. No es batalla en la carne, no es batalla con las fuerzas humanas, no es batalla en un ring de boxeo, no es batalla con personas, no batallamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas demoníacas, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales, nos dice Efesios. Así que Jericó, lugar de conquista. Qué tremendo. Hay personas que no llegan a Jericó, hay personas que se quedan solamente en Gilgal o Betel, pero Dios quiere llevar a la iglesia a nuevos niveles de unción, a nuevos niveles espirituales, a niveles, ¿verdad?, donde encontramos al enemigo y no le tenemos miedo porque sabemos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. O para saber que armados con toda armadura espiritual podemos derribar huestes espirituales de maldad en cualquier nivel en el cual ellos se encuentren. Qué importante. Y el Señor a través de Elías estaba enseñando a Eliseo niveles espirituales mayores. Y Elías le volvió a decir, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Para Jericó voy contigo. Mi mentor, mi padre espiritual. Para Jericó me voy contigo. Yo quiero aprender, yo quiero entrar, yo quiero poseer, yo quiero derribar, yo quiero saber que somos llamados guerreros espirituales y que nos debemos poner toda la armadura, que no me quiero quedar inerte, no quiero conquistar alma, quiero conquistar vida, quiero conquistar el botín que Dios tiene para mí, quiero llevar, ¿verdad?, a otros niveles espirituales. Así que vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo, dice en el versículo 5 de Segunda de Reyes 2, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y volvieron a decirle lo mismo. Todos los profetas en todos los lugares le estaban anunciando verdaderamente algo que venía. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. O sea, Eliseo sabía que su maestro, su mentor, iba a ser tomado de él. Un día tus mentores y tus maestros van a ser quitados de ti, pero tú tienes que aprender a través de ellos, ¿verdad?, en el caminar con ellos, nuevos niveles espirituales y aprender a valorar lo que hay en ellos para tomar de ellos y poderlo llevar a otros. Siempre aprendemos de alguien. Bueno, los discípulos aprendieron de Jesús, ¿verdad? Y otros aprendieron de los discípulos. Y los otros aprendieron de los otros que habían aprendido de los discípulos. Por eso es que hay ministerios en la iglesia para enseñar, entrenar y llevar a otros. Bien, así que Elías le dijo en el versículo 6, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Llegaron al Jordán. ¿Y qué es el Jordán? Lugar de muerte y resurrección. El Jordán, ¿verdad? Lugar de bautismo, donde morimos y nacemos a algo nuevo. Lugar de poder espiritual. Ahí Jesús fue lleno de la presencia del Espíritu y vino del Jordán lleno del Espíritu de Dios y con la unción de Dios. Lugar de pasar al otro lado. Recordamos allí cuando el Señor le dijo a Josué, pasen ya a conquistar, pasen a la tierra prometida, pero tenían que pasar por el Jordán. ¿Para qué? Para luego dejar testimonios, legados conmemorativos, piedras conmemorativas del otro lado. También el Jordán es el lugar de comienzo de ministerio, de unción y de poder. Recordamos cómo Jesús no comenzó su ministerio terrenal antes de ser bautizado en el Jordán, y ahí en el mismo Jordán descendió esa paloma maravillosa de símbolo del Espíritu Santo sobre él, se posó sobre él, y una voz del cielo, ¿verdad?, que testificaba de la autoridad y el poder que había en Jesucristo. Era su hijo
amado. Muy importante estas cosas porque ahí estaban ahora en el Jordán. Y en el Jordán, ¿verdad? Ocurrió algo. Dice así la palabra: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Qué hermoso, ¿verdad? El Jordán, el lugar donde también maravillas y lo sobrenatural se va a manifestar. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y digo, Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, Eliseo le dice: yo quiero una doble porción. Yo soy tu hijo espiritual, el que ha caminado contigo. Soy, ¿verdad? Tengo una primogenitura. Recordamos que en esa época el que tenía una primogenitura recibía una doble porción. Pero Eliseo no está preocupado por la porción carnal. Eliseo no está preocupado por una porción, ¿verdad?, de este mundo material. Eliseo no, si no, se hubiera quedado con las 12 yuntas de su padre, con la tierra y con la riqueza que su padre tenía. Él deseaba una unción mayor. Él deseaba lo mejor de lo mejor. Él pudo recibir esa doble porción de la herencia que los primogénitos recibían, hablando materialmente, pero en este caso su deseo no era material, sino espiritual. Él quería, ¿verdad? Porque él había caminado en fe y en obediencia, en honra, en fidelidad. Y sus ojos espirituales estaban abiertos, pero él necesitaba ahora más que nunca abrir sus ojos a una visión genuina, una visión más poderosa, una visión de ver aún las cosas espirituales con ojos aún mayores. Por eso esta jornada de crecimiento espiritual, una visión correcta para ver la ascensión de Elías, que le iban a llevar a poseer mayores niveles de unción, porque el que no tiene ojos no puede percibir ni recibir las cosas que son del Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder ver ni vas a poder entrar en el reino de los cielos. Así que qué interesante. Eliseo tenía los ojos abiertos y pudo ver a su maestro cuando fue arrebatado por un carro, ¿verdad?, que se lo llevó, y el fuego de Dios estaba sobre él. Dice: cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti. Y Eliseo le dice: dame una doble porción. Elías le dice: si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Qué bueno que él vio, qué bueno que en la jornada de fe él había crecido, había entendido, había madurado. Sus ojos espirituales estaban abiertos para recibir la doble porción. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y después vino en ese mismo poder de Elías para luego establecer, ¿verdad?, el propio llamado con una identidad muy propia que Dios tenía para el llamado de Eliseo. ¡Qué tremendo! Si ves, recibirás. Si ves, recibirás. Porque tenemos que crecer en niveles espirituales para poder entender el mundo espiritual, para poder poseer el mundo espiritual, para actuar en el mundo espiritual y para poder transmitir a otro el mundo espiritual. Si no ves, si no recibes, si no creces en niveles espirituales, nunca podrás ser ese instrumento de poder que Dios quiere hacer de ti. Pero prepárate, porque el tiempo ha llegado de crecer en niveles espirituales. Los veo en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.